Este es un contenido de Radio María Panamá. Visítanos en radiomaria.pa. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho. Muy buenas tardes, distinguidos radioescuchas. Estamos otra vez en este su programa, La Iglesia que Cristo Fundó. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que les saludamos atentamente y le decimos que estamos realmente felices de poder compartir nuevamente aquí en Radio María Panamá. Antes de continuar con el tema del día de hoy, vamos a invitarle que nos acompañen a elevar una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a iniciar un programa sobre la fe. Siempre hemos hablado de la fe y las obras, ¿no? Y tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que hay algunas doctrinas no católicas que hacen una interpretación equivocada de la acción de la gracia en nosotros. Básicamente, dicen que el hombre continúa siendo pecador, está totalmente corrompido, y que la gracia es una gracia externa, y eso provoca en que la persona, por mucho que se esfuerce, no es transformado, sino simplemente actúa, pero no actúa bien, actúa siempre mal, por diversas razones. Entonces no es capaz de nada bueno, y por lo tanto lo que hace la gracia simplemente es externamente, casi por decreto, justificar al hombre, y por lo tanto, a partir de ahí, el hombre está justificado de manera totalmente gratuita, y es un resumen popular que se hace, es que la sangre de Cristo me cubre. Me cubro con la sangre de Cristo es una expresión que tiene su origen fundamentalmente en la doctrina, en la teología luterana, en Lutero. Entonces, ese concepto externo, algunos hablaban de la fe paraguas o la gracia tipo paraguas, que simplemente hace que nosotros, al cubrirnos con la sangre de Cristo, Dios Padre no nos ve a nosotros, ve la sangre de su Hijo, y por lo tanto nos ve justo, y en razón de eso nos salvamos. Esa es la visión que se da. Entonces, esa visión definitivamente ha impregnado no solo a algunos católicos, sino que ha impregnado la sociedad. Y eso tiene una connotación muy, muy peligrosa. Primero, desde el punto de vista espiritual, muchas veces conduce al hecho de que la persona, una vez se siente ya salvo, cubierto con la sangre de Cristo, si las obras que él realice no tienen valor frente a Dios, o no aportan nada, o no significan nada, entonces muy probablemente puede caer en la indiferencia. Simplemente, bueno, ya yo estoy con Cristo, Cristo me cubre, y no me preocupo de
una vida de santidad, una vida que dé frutos buenos. La palabra es clara, el Señor dijo, todo árbol se conoce por su fruto lo conocerá. Ningún árbol bueno da frutos malos, ningún árbol malo da frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos. Entonces, por lo tanto, se da esa separación que viene el segundo aspecto. Estábamos hablando de un aspecto que espiritual y viene el aspecto, diríamos, social. ¿Qué ocurre? Que va concatenado, va unido. Simplemente le hacemos una separación por asuntos de pedagogía y explicación, pero a lo sumo es lo mismo. Nadie puede decir que su espiritualidad va por un lado y su vida va por otro. Entonces sí, es una sola cosa, pero por asuntos de, como decíamos, de pedagogía lo dividimos. Entonces, ¿qué pasa en la vida social? Entonces, en la vida social se da también esta separación. Entonces, las personas empiezan a manifestar que sí profesan una fe, pero a su manera. Y surge el relativismo. Al final sí, yo soy católico, pero a mi manera. Yo hago las cosas como yo pienso, como a mí me parece, y esto lleva a que las personas simple y llanamente no se preocupen de ser coherente, que es un tema importante que queríamos destacar, coherencia. Entonces, el otro aspecto, el otro fruto que podríamos nosotros, entre tantos, obviamente, de esta separación entre fe y frutos, fe y obras, fe y acción, la encontramos también en la visión que tiene que ver mucho con lo que se dio cuando las doctrinas, sobre todo que surgen en la Revolución Francesa, se hace una concepción como que la creencia o la fe es incompatible con el gobernar. Y por lo tanto, se recomendaba de que para ser un buen gobernante, para poder tener un Estado, había que tener un Estado sin Dios. O a lo sumo, que su fe en Dios no tuviera nada que ver con el gobernar. Esa visión hace que, o obligaba o decía, de que la fe había que relegarla al aspecto privado. Entonces sí, usted puede tener fe, usted puede ser católico, pero en su casa, o a lo sumo en el templo, pero en la vida pública, en la vida profesional, en la vida del día a día, donde usted, diríamos, su proyección como hombre o persona social, algunos hablan pública, debería serla al margen de esa creencia. Entonces usted va a encontrar personas que van a decir, sí, yo pertenezco a tal fe. Yo, por ejemplo, en este caso estamos hablando de católico. Sí, yo soy católico, pero eso es mi esfera privada. Cuando yo tenga que tomar una decisión en el área pública y hablando específicamente en el área política o de gobierno, entonces yo la hago al margen de eso y hace esa separación. Entonces, que es obviamente totalmente falsa. A eso se refería el Señor cuando hablaba de que el que me niega frente a los hombres. Jesús dijo, el que me reconoce frente a los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. El que me niega frente a los hombres, yo lo negaré frente a mi Padre. Entonces, sí, comento esto porque todos tuvimos la oportunidad hace poco de participar como ciudadanos de una campaña política y no era poco frecuente escuchar a diferentes aspirantes a cargos de elección que decían, ya cuando le preguntaban cuál era su religión, decían, sí, yo soy católico, pero, y venía el pero, esto no tiene que ver con mi forma o mis pensamientos o mis ideales políticos. Entonces, esta persona puede creer, entonces, que él puede ser católico y masón, por ejemplo. O yo puedo ser católico
y defender el aborto. O yo puedo ser católico y defender la eutanasia. ¿Y cuántas otras cosas podría decir? ¿Por qué? Porque él piensa que eso es un aspecto de índole político, social, que no tiene que ver con mi creencia religiosa, como si la creencia religiosa fuera algo irracional, algo propio que no tiene que ver con la polis, con la sociedad, con el gobierno. Entonces, evidentemente, entonces hace de los católicos personas de tercera categoría, porque sí, nuestras creencias son incompatibles, no son aceptables, o a lo sumo tendría que pasar por el filtro de lo que el gobierno quiere o lo que supuestamente quiere la sociedad, y no tendríamos nuestros valores, nuestros principios, no tendrían razón ni fundamento, solo nuestra creencia en Dios. Entonces, y de ahí se pretende y se plantea de que nuestra fe es irracional. Nosotros creemos porque Dios dijo eso, pero como Dios no se puede demostrar y Dios no es demostrable o no podemos nosotros obligar a los demás a creer lo que creemos en nosotros. Y ahí el gran error. Cuando nosotros, la Iglesia plantea nuestra forma de pensar a la polis, al gobierno, al Estado, no lo hacemos desde la perspectiva de que las personas crean en lo que nosotros creemos, sino en principios universales que son parte del cristianismo, que es lo que nosotros llamamos la ley natural. Entonces, perfectamente un católico puede conservar su fe, pero lo que va a defender no es, en la asamblea él no va a defender si Jesucristo resucitó o no, o si los que están ahí creen que Jesucristo es Dios. No, ese no es el tema de debatir. El tema de debatir es la ley natural, que es racional y que también la recibimos por revelación, y por lo tanto la Iglesia considera que debe ser defendida porque defiende al hombre. Por eso, el punto importante para nosotros es que entonces la Iglesia nos enseña que cuando nosotros tenemos que discernir a un político, tenemos que ver si su plataforma política va de acuerdo a la ley natural, va de acuerdo a los principios que son universales, que la Iglesia enseña y apoya y que son revelados por Dios ciertamente, pero que han sido aceptados. Por ejemplo, la defensa de la vida es algo que es universal, que hay gente que son musulmanes, hinduistas, ateos, agnósticos, defienden la vida porque tiene sentido común, viene de la razón. Y así muchos otros conceptos, como la defensa de la vida a nivel del aborto y a nivel de la eutanasia, por ejemplo. Entonces, es importante que tengamos presente de que entonces esa incoherencia de decir de que yo vivo mi fe, pero no con obras, tiene esa connotación. Tiene la connotación de la separación de la vida espiritual de los frutos, y tiene la connotación de la separación de muchos plantean de su fe frente a su acción pública, o incluso de la incoherencia de su supuesta fe con sus actos. Por eso la palabra dice, Santiago 2, 14 y 19, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obra? ¿Acaso puede salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos o carecen del sustento diario, y algunos de ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntese y hártense, pero no le da para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe que no tiene obras está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obra. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por mis obras la fe. Tú crees que hay un Dios, haces bien. Pero también los demonios lo creen y tiemblan. ¿Y qué pasa con los demonios? Dice la palabra que creen y tiemblan, pero son incoherentes. Actúan de una manera diferente. Entonces de ahí es importante que sepamos de que ahí viene esta concepción equivocada, y por qué la Iglesia nos dice que tenemos que aprender a discernir que nuestras actuaciones públicas tienen que ser acordes con nuestra fe. Y no entendiendo eso de que las personas tienen que creer lo mismo que nosotros. O sea, si no son católicos, me refiero. No tienen que hacerlo. Un político católico no tiene que estar
no está llamado a usar la esfera pública o su puesto político para predicar el evangelio. Está llamado para ser coherente con los principios morales, con la enseñanza de la iglesia, que es conforme a la humanidad entera, que es la ley natural. Entonces, es ahí que muchas personas piensan que cuando el político dice creer en la fe y aplicar su fe a su vida pública, se refiere a que va a convertir en una catequesis o que va a convertir en un proselitismo su accionar público o político. No. Él está llamado a hacer. Entonces, no puede ser que un político diga, mire, yo soy católico y creo en Dios, pero no separo esto. Y finalmente, para hacer la primera pausa, está el otro concepto equivocado. Se confunde o en la vida pública o social, porque suena bien para algunos y no son valientes y no quieren ser coherentes y ganarse el puesto público siendo coherente, prefieren agradarle al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? No, sí, yo soy, pero no soy fanático. Como si entonces ser coherente con la fe, como si ser devoto, como si rezar el rosario, nos quitara el cerebro, pues. Nos quitara la capacidad de pensar, nos quitara la capacidad de ejecutar, de ser buenos, de ser profesionales. Por eso dice, sin darse cuenta, están diciendo, todo católico devoto es un ciudadano de tercera categoría porque es incompetente para tomar medidas, incompetente para actuar, no tiene discernimiento y entonces dice, yo soy católico, pero no fanático, dando a entender que la devoción significa fanático. Entonces yo soy católico de nombre y no actúo conforme a mi fe, no oro, no leo la Biblia, no me confieso, no voy a la Eucaristía, porque eso es fanatismo. Yo creo en un Dios allá lejano que tal vez me hablaron hace años y digo que creo en Él, porque tal vez, cuidado, eso le agrada a las personas que me escuchan, ¿no? Entonces ese segmento de la población me acepta. Entonces, todas estas cosas son trampas que no debemos dejarnos engañar. Tenemos que aprendamos a que, y cierro esta parte del segmento diciendo, recordemos lo que el Señor nos dijo. Cuando el Señor nos advirtió, todo el que se avergüence de mí frente a los hombres, yo me avergonzaré de él frente a mi Padre Celestial. Vamos a la primera pausa musical y después continuamos. Fe y obras. La importancia de la fe y que las obras son el fruto de una fe sana, de una fe viva, de una fe madura. Y que reflexionamos un poco sobre el aspecto espiritual de cómo alguna persona podría correr el riesgo de creer que si solo la fe es importante, como se le dice popularmente, creer en Dios es suficiente, entonces la persona simplemente deja de vigilar, de actuar conforme a esa fe. Entonces se convierte en una persona que vive engañado, porque entonces se convierte a sí mismo en la medida de la bondad o la medida de lo que Dios quiere. El otro aspecto también era que queríamos destacar, el aspecto que tiene consecuencias ya en la vida, digamos, podríamos llamar nosotros en la esfera pública, en el trabajo, en la vida política, en la vida social, donde las personas quieren hacer una separación. Dicen, bueno, aquí en esta área, en este ámbito, yo no tengo que, soy otro, no tengo que, en la parroquia, en Radio María, o a lo sumo tal vez en mi casa, ahí sí. Pero acá dejemos a Dios en un baúl, ¿no? Y lo que Él enseña. Entonces, es importante que lo tengamos muy presente. Mire, por ejemplo, en Santiago 2, 20, 25, la palabra de Dios nos habla de dos ejemplos. Uno es Abraham y el otro es la prostituta Rahab, que fue la que escondió
a los exploradores. Recuerda cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán y se encontró con Jericó como el primer obstáculo y envió espías para ver cómo era esa ciudad y demás. Y los descubrieron y Rahab arriesgó su vida, su familia, escondiéndolo. Y de esa forma recibió la bendición de Dios y la protección del pueblo de Israel. Y fue parte del pueblo de Israel a partir de ese momento. Pero estos dos personajes que nos narran aquí en estos 5 versículos hicieron algo importante. Creyeron en Dios y actuaron en consecuencia. Y no actuaron en consecuencia en privado. Pongamos el ejemplo de Abraham, pues. Si Abraham recibe el llamado de Dios y de repente Dios, el ejemplo que pone en este momento, es que le pidió que sacrificara a su hijo. Y dice, bueno, sí, está bien, pues yo lo voy a sacrificar, pero lo voy a hacer de manera imaginaria, de manera espiritual, no material, solamente me lo voy a imaginar y de esa manera lo hago. Abraham tuvo que actuar y actuar públicamente. El otro punto de Rahab. Rahab estaba viviendo en Jericó, estaba viviendo dentro de la ciudad, y si usted lee la historia, en el libro de Josué aparece, ella tuvo que tomar una decisión. O le era fiel al rey de Jericó, o al gobierno que está en Jericó, o le iba a ser fiel a Israel. Ella tomó una decisión. Ella en fe decide que Dios está con el pueblo de Israel y que ella va a estar con Dios y que Dios la va a proteger. Entonces tomó una decisión, podríamos decir, no solo en fe, sino una decisión política. Toma una decisión, a qué gobierno lo voy a hacer fiel, ¿no? Entonces, sí, hay que ver la actuación pública de la persona, si es coherente con lo que dice creer. Santiago 2:20-25 dice, ¿quiere saber el insensato que la fe sin obra es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe coopera con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo, Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerle marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, es fundamental para nosotros, hermanos, que tengamos mucho cuidado, tanto en la vida privada, en el interior de nuestro corazón, en cómo vivimos nuestra fe, y si vigilamos los frutos que damos, son frutos coherentes. Podríamos nosotros, por ejemplo, tomarnos un medicamento sin creer que nos sirve de algo. ¿Acaso nosotros no nos tomamos un medicamento porque tenemos fe de que no va a ser bien? Y si creemos el medicamento, ¿acaso no tomamos la acción de tomarlo? Nosotros podríamos decir que creemos en alguien, pero no creemos en su palabra. Cuando la persona nos promete o nos dice algo, simplemente no le creemos, pero decimos que tenemos fe en esa persona. O fe que va a hacer tal cosa. Entonces, sí, es importante que lo que nosotros decimos creer
tiene que actuar en consecuencia. Tenemos que actuar en consecuencia. Muchas veces eso ocurre en la relación de pareja. Los esposos para poder llevar adelante el matrimonio tienen que creerse, tienen que creer el uno al otro. No pueden estar juntos las 24 horas. Si cada hombre o cada mujer piensa que su pareja cuando se mueve le va a ser infiel, entonces no tiene fe el uno en el otro, entonces no hay relación posible. Entonces, ¿cómo se descubre la fe? No cuando están juntos, cuando yo estoy al lado tuyo, sino cuando yo no estoy. Creo y actúo en consecuencia. Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos decir que creemos en Dios, pero cuando vemos una situación que colisiona con nuestra fe, con lo que decimos creer, con lo que decimos pensar, viene la incoherencia. Y esa incoherencia no se da solo en el aspecto de fe, se da en todos los aspectos. Gente que dice creer en una cosa y cuando las cosas se ponen difíciles o piensa que eso le puede perjudicar, cambia la postura. Eso fue una de las cosas que más se acusaron los políticos cuando estaban en campaña hace poco. Este va cambiando de posición cada vez que le conviene, ¿no? Se decían unos a otros. Sí, a veces plantea de esta manera, pero ahora que la marea cambió, ahora plantea otra cosa. Entonces, esa incoherencia que se da en otro aspecto también se da en la fe. Entonces, importante que las obras sean conforme a la fe. Si no, la fe está muerta o es inexistente. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos ni nos dejemos engañar por otras personas que dicen tener fe o dicen que creen o que son católicos, pero yo actúo de otra manera o pienso de otra manera. Vamos a hacer la segunda pausa musical y también con unos importantes anuncios que nos tiene Radio María. Reiterarle estos dos anuncios antes de abrir los teléfonos. El primero, siempre recordar que Radio María sigue adelante gracias a sus amables donaciones. Invitarle a que siempre apoyen. Recuerden que Radio María, todo lo que podemos realizar tiene un costo. Como hemos dicho, el Evangelio es gratis, la palabra de Dios es gratis, pero hacérsela llegar a ustedes tiene un costo. Energía eléctrica, agua potable, comunicaciones, mantenimiento, compra de equipo. Mantener una emisora al aire 7 días a la semana, 24 horas al día, definitivamente tiene un costo. Y por eso la radio depende de sus donaciones, de que los oyentes que se sienten bendecidos, se sienten gratificados, se sienten edificados por esta emisora, ayudan en la medida de sus posibilidades a que pueda seguir adelante. Así que recordemos siempre, la radio no se mantiene en el aire, la radio es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros, del que le habla y de todo los radioescuchas y voluntarios que Dios ha permitido que podamos colaborar con esta obra. Y también importante, un beneficio que tenemos es que, como todos sabemos, muchos de nosotros, podríamos decir la mayoría, ya contamos con un celular. Y este celular tiene la capacidad de tener aplicaciones. Y estas aplicaciones, entre ellas hay una muy interesante que se llama Radio María Play. ¿Qué es Radio María Play? Bueno, es una aplicación nativa de Radio María que puede tener en teléfonos de iPhone y también pueden tener los que usan Android o Android, como le llaman otros, y que es el sistema operativo más común. En cualquiera de las dos puede tener RM Play y ahí tendría acceso a todos los podcasts o fundamentalmente grabaciones de los programas de la Radio María del mundo. Pero si usted está interesado especialmente en esta Radio María Panamá, ahí encontrará Radio María Panamá y encontrará toda la programación de Radio María ya grabada, ahí libre a su disposición, para que usted pueda definitivamente poder escucharla. Si algún programa quisiera volverla a escuchar, simplemente usted descarga Radio María Play y busca el nombre del programa y ahí probablemente, si no está en ese momento, muy pronto lo van a subir, porque Radio María está a cada momento actualizando este lugar. Usted puede escucharlo mientras está
en diversos lugares. ¿No? Es una aplicación como si fuera de música. Usted pone ahí, la pantalla del celular no tiene que estar encendida y usted sigue escuchando, la puede acompañar en cada momento con cualquier programa. Y otra cosa importante, usted puede compartir esta aplicación y también, si desea, descargar el programa para escucharlo o compartirlo con otra persona, porque la programación de Radio María no tiene derecho a autor, tiene el propósito precisamente de poder compartirla para evangelizar. Así que es una gran herramienta que le invitamos. Como yo siempre he dicho, si usted, distinguido escucha, no es un experto en celular y dice, ¿cómo hago esto? Bueno, siempre tenemos a un sobrino, a un hijo, a un hermano, a alguien que nos puede ayudar, que conoce y simplemente le dice, recuerde, quiero que me descargue Radio María Play, y usted ahí navegando se dará cuenta lo interesante de la aplicación. Sí, y decimos porque muchas veces las personas llaman, preguntan, oye, ¿cómo puedo escuchar este programa? Este programa me gustó, ¿cómo puedo volver a escuchar? O me gustaría compartirlo con alguien más. Entonces ya tiene la herramienta Radio María Play. Dicho esto, continuamos con el programa, lo que hemos estado desarrollando ya, como podríamos decir, llegando a las conclusiones. Fíjense otro aspecto importante. Para nosotros que tenemos fe, sabemos que al final de cuentas nosotros vamos a pasar por lo que se llama un juicio. Es decir, Dios va a pedirnos cuenta. Pero la pregunta es, ¿de qué nos va a pedir cuenta? Entonces, en Mateo 7, 21 al 25 nos presenta un escenario interesante. Póngase a pensar en una persona que sea capaz de profetizar, de expulsar demonios, ¿no? Y de hacer milagros. No pensaría que esa persona se va para el cielo. Sin embargo, el Señor nos deja una aclaración muy importante. Dice que esa persona se puede ir al infierno. Y Jesús lo puede desconocer. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque la palabra dice claramente, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás los conocí, apártese de mí, agente de iniquidad. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Mateo 7, 21, 25. ¿Sabes cuál es la clave? ¿Cómo se cimenta la casa sobre la roca? Todo el que escuche la palabra de Jesús y la ponga en práctica. Escuchar la palabra, ponerla en práctica. No se puede poner en práctica lo que no se conoce, así que hay que escuchar la palabra, hay que conocerla. Pero si la conoce y no la pone en práctica, es como nada. Entonces, ahí volvemos al mismo tema, las obras, la práctica, la acción, el fruto. Entonces, es totalmente equivocado el decir, yo soy católico en la esfera privada, pero en la esfera pública actúo de otra manera. Entonces nos arriesgamos a que nos digan al final de nuestra vida esto que dice Mateo 21, 25. No los conocí. De hecho, se ha dado tal incoherencia de que hay gente que se dice católico y apoya el aborto, se dice católico y no solo apoya el aborto, sino que vota por él, lo defiende, porque dice que eso es en la esfera pública, pero en la esfera privada estoy en contra pero como, entonces, incluso llegan al descaro que llegan a decir que hay una separación. Yo como político, yo como católico. Yo como político tengo que tomar estas posturas y como católico tengo en privado otras posturas. No hay tal separación, yo como político, ningún político puede decir yo como padre, yo como político, yo como ciudadano, yo como esposo, no es el mismo. Esposo, padre, hijo,
ciudadano, político, es el mismo. Y va a ser juzgado como este individuo. Es más, eso de político es hasta pasajero. Eso dura un tiempo nada más. Y entonces, ¿qué va a hacer después el resto del tiempo? Así que, como dice la palabra importante para todos nosotros, lo dice en 2 Corintios 5:10. Porque, ¿qué va a pasar al final? Dice la palabra, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Entonces, cada uno de nosotros va a recibir de acuerdo a lo que hizo. De acuerdo a lo que hizo. No lo que pensó necesariamente, no lo que dijo en la esfera privada necesariamente, no lo que estaba en su interior, sino lo que hizo. Porque lo que hace es lo que realmente usted hace suyo. Es lo que su voluntad, su inteligencia construyó y su voluntad realizó. Pónganse a pensar un hombre que piensa en su interior y en su corazón serle fiel a su esposa, pero en la práctica tiene otra mujer. Entonces, en su interior, en su corazón, soy fiel, pero en la acción soy infiel. Esa incoherencia es lo que muchos no quieren vender. Esa incoherencia. Entonces, va a la mujer y le pregunta, oye, ¿tienes otra mujer? ¿Cómo me has hecho eso? Y dice, pero quiero que tú me creas que tú eres la primera. Yo te amo a ti sobre todas las cosas y tú eres especial y en mi corazón no es de otra. Pero estás acostándote con otra mujer. Ah, pero es que no le hagas caso a esas acciones. Mi corazón es de tuyo. Entonces, ese descaro, ese cinismo, esa sinvergüenzura es lo que nos presentan a nosotros cuando dice, es que yo actúo en la esfera pública, yo voy a las marchas, ¿no? En favor de y defiendo la agenda, ¿no? Pro aborto, yo defiendo la agenda LGTB, yo defiendo toda esa agenda que va en contra de la moral católica, pero en mi corazón Cristo está, o yo creo en Dios, mi corazón está. Entonces es lo mismo, es el mismo adulterio, el mismo, igualito. Mi cuerpo, no le creas a mi cuerpo, yo duermo con otras mujeres, pero mi corazón es tuyo, mi amor. Entonces ese suena hasta chistoso, pero eso es así, para que lo veamos claramente. Entonces no podemos nosotros decir que nuestro cuerpo está de una forma, nuestro accionar está de un lado y nuestro corazón en el otro. Tenemos que alinearlos para bien o para mal. El Señor lo dijo. Puesto que no eres ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Lo que no podemos es hacer esa actitud adúltera, de decir que yo soy católico y creo en Dios, ¿no? Pero yo pienso lo que me da la gana. Dios no cuenta nada más para cuando yo tengo que pedirle. Al final ocurre lo que decía alguien con algún grado de sorna, ¿no? Decía, hay gente que cree que Dios es Dios, pero en realidad es su esclavo. Porque yo uso a Dios cuando quiero, como quiero y donde quiero. Pero no pretendo obedecerle. Él está ahí para cuando yo quiero pedirle algo, para cuando yo quiero decirle algo, cuando yo quiero, para que me escuche lo que quiero decir, para que haga lo que yo quiero y que las cosas se den como yo quiero. Pero ni pretenda que te voy a escuchar ni te voy a obedecer. Esa es la visión que algunas personas tienen de Dios. Entonces, importante, como conclusión, no podemos tener una fe sin obras, no podemos tener una fe incoherente, no podemos tener una fe solo en la esfera privada, no podemos tener una fe que diga que está independiente de la esfera pública política. No. Estamos negando a Cristo frente a los hombres. Nos avergüenza su evangelio, nos avergonzamos de él. Esa es la realidad cruda y tajante. Y espero que muchos de nosotros despertemos antes de caer en la situación que hemos leído, de que seamos juzgados por nuestras obras, de que
no digan: apártate de mí, agente de iniquidad. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes otro programa más de la Iglesia que Cristo fundó. Los invitamos a que, si Dios lo permite, nos podamos encontrar nuevamente otro lunes a esta misma hora de 4 a 5 aquí en Radio María Panamá. También los invitamos a que descarguen la aplicación Radio María Play. Ahí pueden encontrar definitivamente, o los que no les gusta la aplicación también pueden ir a la página web y ahí también están los programas, la programación para que la pueda escuchar nuevamente, descargar y demás. Y les invitamos a que se mantengan en nuestra sintonía para que siga edificándose, divirtiéndose y aprendiendo con nuestra programación. Que el Señor los bendiga a todos. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que